Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Matefísicos. En esta ocasión vamos a solucionar el siguiente problema propuesto en el examen de razonamiento lógico de los concursos de oposición docente de la República Dominicana. El problema nos dice lo siguiente: Manuel, Pedro y Roberto son deportistas. Ellos juegan en Santiago, La Romana y San Pedro. Sus uniformes son de color amarillo, azul y rojo. Los deportes que practican son béisbol, baloncesto y tenis. Para responder, considera lo siguiente. A. Roberto juega en Santiago. B. El que juega en La Romana usa uniforme azul. C. El béisbol se juega con el uniforme amarillo. D. Pedro usa uniforme rojo. E. En La Romana no se practica baloncesto. Las preguntas que nos piden responder son las siguientes. 1. ¿Cuál deportista juega en La Romana? 2. ¿En qué lugar juega el que utiliza el uniforme rojo? 3. ¿Qué deporte se practica en La Romana? 4. ¿Qué deporte practica Roberto? Y 5. ¿Qué color de uniforme usa Roberto? Para solucionar este tipo de ejercicios, es recomendable construir una tabla donde vamos a colocar cada una de las informaciones que nos dan estos enunciados. Luego que construyamos la tabla, será muy sencillo responder cada una de estas preguntas. Procedamos a construir nuestra tabla. Por aquí la tenemos. Esta tabla está compuesta por 4 filas y 4 columnas, debido a que tenemos 4 elementos en el problema, que serían los deportistas, las provincias donde juegan estos deportistas, el color del uniforme y por último, los deportes que practican estos deportistas. La primera columna la vamos a llenar con los nombres de los deportistas. En primer lugar tenemos a Manuel, luego Pedro y por último Roberto. Para continuar llenando nuestra tabla, vamos a utilizar estos enunciados. El enunciado A nos dice: Roberto juega en Santiago. Entonces, vamos a la columna de los deportistas, seleccionamos a Roberto y nos movemos hacia la columna de las provincias y colocamos la provincia de Santiago. El enunciado B nos dice: el que juega en La Romana usa uniforme azul. Como aún no sabemos cuál de estos dos deportistas juega en La Romana, aún no podemos utilizar este enunciado. El enunciado C nos dice: el béisbol se juega con el uniforme amarillo. De forma similar, como no tenemos información de los colores del uniforme, aún no podemos utilizar este enunciado. El enunciado D nos dice: Pedro usa uniforme rojo. Vamos a la columna de deportistas, seleccionamos a Pedro y luego nos movemos a la columna donde tenemos el color del uniforme y colocamos el color rojo. El enunciado E nos dice: en La Romana no se practica baloncesto. Como aún nos falta información sobre las provincias, no podemos utilizar este enunciado. Lo que debemos hacer es volver a revisar los enunciados anteriores que no hemos utilizado para ver si luego de colocar estas dos informaciones podemos utilizarlo. El enunciado B nos dice que el que juega en La Romana usa uniforme azul. Entonces analicemos lo siguiente. Si el que juega en La Romana usa uniforme azul, entonces no puede ser Pedro, porque Pedro utiliza uniforme de color rojo
y no puede ser Roberto porque Roberto juega en Santiago. Entonces, el que juega en la Romana sería Manuel. Vamos a la columna de los deportistas, seleccionamos a Manuel y nos movemos a la columna de las provincias y colocamos la provincia La Romana. Entonces, esta columna podemos terminar de llenarla fácilmente, debido a que sabemos que Manuel juega en La Romana y Roberto juega en Santiago. Entonces, Pedro juega en San Pedro, que es la única provincia que nos queda disponible. Siguiendo con el enunciado B, vemos que nos dice que el que juega en La Romana usa uniforme azul. Entonces, nos ubicamos en la columna de las provincias, seleccionamos La Romana y nos movemos hacia la columna donde tenemos el color del uniforme y colocamos el color azul. Para completar esta columna ya sería muy sencillo porque sabemos que Manuel usa el uniforme azul, Pedro usa el uniforme rojo, entonces Roberto usa el uniforme amarillo, que es el uniforme que nos queda disponible. Continuamos con el enunciado C. El béisbol se juega con el uniforme amarillo. Entonces nos situamos en la columna donde tenemos el color de uniforme, seleccionamos el color amarillo, nos movemos a la columna de deportes y colocamos béisbol, que sería el deporte que juega el que tiene el uniforme de color amarillo. Y por último vamos al enunciado E, donde nos dice que en La Romana no se practica baloncesto. Entonces, si en La Romana no se practica baloncesto y en Santiago se juega el béisbol, el único deporte que nos queda disponible sería el tenis. Entonces, vamos a la columna de provincias, seleccionamos La Romana y nos movemos hacia la columna de deportes y colocamos tenis. Para terminar de llenar esta columna ya sería muy sencillo porque sabemos que en La Romana se juega tenis y en Santiago se juega béisbol. El deporte que nos queda disponible para San Pedro sería el baloncesto. Y de esta manera hemos llenado nuestra tabla. Ahora procedamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. La pregunta número 1 nos dice, ¿cuál deportista juega en La Romana? Vamos a la tabla, nos ubicamos en la columna de provincias, seleccionamos La Romana y nos movemos hacia la columna de los deportistas y vemos que el que juega en La Romana es Manuel. Entonces seleccionamos la opción Manuel. Continuamos. La pregunta 2 nos dice, ¿en qué lugar juega el que utiliza el uniforme rojo? Vamos a la tabla, nos ubicamos en la columna donde tenemos el color de uniforme, seleccionamos el uniforme de color rojo y nos movemos hacia la columna de las provincias y vemos que en la provincia donde se juega con el uniforme rojo es San Pedro. Entonces seleccionamos la opción San Pedro. Continuamos. La pregunta número 3 nos dice, ¿qué deporte se practica en La Romana? Vamos a la tabla, ubicamos la columna de provincias, seleccionamos La Romana y nos movemos hacia la columna de deportes y vemos que en La Romana se practica el tenis. Entonces seleccionamos la opción tenis. Continuamos. La pregunta número 4 nos dice, ¿qué deporte practica Roberto? Vamos a la tabla, nos ubicamos en la columna de deportistas, seleccionamos a Roberto y nos movemos hacia la columna de los deportes y vemos que el deporte que practica Roberto es el béisbol. Por lo tanto, seleccionamos la opción béisbol. Continuamos. Y por último, la pregunta número 5 nos dice, ¿qué color de uniforme usa Roberto? Vamos a la tabla, nos ubicamos en la columna de deportistas, seleccionamos a Roberto y luego nos movemos
hacia la columna donde tenemos el color de uniforme y vemos que el color de uniforme que utiliza Roberto es el color amarillo. Entonces seleccionamos la opción amarillo. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.